Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa para anunciarles que el profesor Farrell del Observatorio de Mount Jennings de Chicago reporta que ha observado que el planeta Marte, algunas explosiones se dirigen a la Tierra con enorme rapidez. Continuaremos informando. Bienvenidos a Porque Esquina tiene Respira, donde no sabemos a dónde vamos ni de dónde venimos. Comenzamos con Hacia Ningún Lado. Yo soy Isabel, me acompañan Luna Rosa y Mapache. ¿Cómo están, chicas? Bien. Hola. Y es así como comenzaba una historia muy cómica, trágica y musical para mí, pero que en su momento, pues, angustió a muchas personas. Les tenemos que platicar hoy sobre farsas que sonaban muy reales. Llámese cosas que mucha gente creyó que la verdad sí causaran angustia y que sepan que los medios de comunicación, pues, mueven sentimientos y emociones ahora y siempre. Entonces, quiero que se imaginen por ahí de 1938, en la víspera de Halloween, porque amamos a Orson Welles. Para quienes no conozcan a Orson Welles, es un dotado señor de una familia muy adinerada y acomodada que lograba todo lo que se proponía, y de las cosas que le llamaban la atención eran el teatro, la narrativa, los efectos de sonido y todas las cosas de la nueva tecnología que comenzaban a surgir. Entonces, bajo esta primicia de reportar que algo estaba sucediendo, comenzó una retransmisión en los programas de radio de la CBS que se llamaban On the Air. Aquí vamos a tener la más grande fake news de toda la historia de Estados Unidos, porque así como comenzamos, empezaba el diálogo de esta radionovela, que por eso estaba bien llegar a tiempo y estar pegado de repente a las cosas. Anunciaban que había una adaptación en estilo de radionovela de un libro muy famoso que se llama La Guerra de los Mundos. En aquel entonces era de, espérenme, yo tengo el nombre por aquí, creo que es H.G. Wells, y Orson Welles dijo, esto sería oro traerlo a la estación radiofónica, ponerlo con sonidos, adaptarlo y que así fuera mucho más entretenido para la audiencia. Con lo que no contaba es que la gente escucha lo que quiere y no todos llegaran al inicio de la transmisión. Entonces, cuando comienza la transmisión se les avisa que va a haber una adaptación radiofónica de una novela y que por favor permanezcan con calma. Así comienzan varias actualizaciones por parte de reporteros o corresponsales en las distintas zonas donde se comienza a decir que han caído objetos del espacio, que un científico de nombre Farrell está analizando las muestras de lo que cae, notan e incluso hacen como estas entrevistas de las personas, de lo que observan, reportan que están habiendo agujeros en varias zonas del país y que de estos agujeros se notan objetos metálicos, que para aquel entonces pues todavía no se tenía como este concepto de los objetos voladores no identificados, pero gracias a la gran imaginación y que no tenían este precedente, pues pudieron jugar con ese concepto. Hasta aquí vamos bien, chicas, ¿qué les va pareciendo? Pues que la gente no pone atención, lo cual no es extraño, ya lo hemos visto en otros casos que hemos hablado. Entonces, tenemos a una supuesta transmisión, quiero que consideren la época, era 1938, no había televisores y la mayor cantidad de noticias se consumían por radio. Entonces, había una transmisión desde uno de los hoteles más lujosos de Nueva York, y era una orquesta sinfónica la que tocaba. Okay. Van haciendo estas interrupciones diciendo que hay ahora personas o criaturas saliendo de estas naves y que de estos agujeros se comienzan a observar cosas muy extrañas, elementos desconocidos para la humanidad. Y tenemos también
que van retomando cada vez con mayor constancia estas interrupciones, estas actualizaciones. Primero diciendo que hay rayos cayendo, después las naves aterrizando, posteriormente las extrañas criaturas saliendo, y es con mucha seriedad que de repente uno de los corresponsales anuncia que al parecer las criaturas no tienen intenciones buenas, que por lo que se ve están reaccionando de manera agresiva y bélica, y terminan anunciando una posible invasión marciana. Ok. Que si ustedes viven con ansiedad, pues miren, pobres personas, ahí yo creo que fue cuando más ansiedad detonaron, porque las personas no sabían, las que no alcanzaban a escuchar los anuncios y las que entre cada emisión no, bueno, entre cada como actualización no escuchaban ya del pánico que tenían, que se trataba de una radionovela. Chicos, yo en el lugar, yo sé que todos actuamos diferente cuando tenemos miedo, pero yo cuando tengo miedo voy buscando de dónde sacar información. Yo habría ido a buscar a mis otros vecinos a diferentes casas de, oye, ¿escuchaste esto? ¿Crees que sea verdad? Oye, vecina, ¿crees que sea verdad? Hubieras creado el pánico colectivo. Sí, para calmar el mío. Para todas las personas modernas que nos observan, nos ven o nos escuchan, tengo que decirles, no había redes sociales, tener un radio era un lujo, era un privilegio, y lo que hacían comúnmente, digo, México estaba en una situación económica mucho más favorable, afortunadamente, la inflación después nos vino a pegar duro, pero en aquellos entonces, incluso en lugares de Estados Unidos, había salas de reunión para que escucharan varias personas que no tuvieran acceso a esto desde su casa, las sesiones. Entonces no era como que pudieras ir y buscar el criterio de otra persona, y para O sea, pasaban el chisme de boca en boca. entonces no había algo que pudiera ayudarlos. Además se vivía como esta época de miedo en la que obedecían ciegamente lo que dijera el gobierno. Ok. Y pues no había como muchas opciones, nada más para contextualizarlos, porque comprendo que hoy en día pues tenemos un criterio, no confiamos tanto en el gobierno y mucho menos en Estados Unidos, entonces comprendo que hay ciertas situaciones que pues salen de nuestra comprensión de la actualidad, pero en aquellos entonces sí se vivían situaciones donde había como esta fe ciega, confianza entre los vecinos, mucha credibilidad, porque no quiero decir credulidad, porque la verdad pues era algo a lo que la gente no estaba acostumbrada. Y después nos volvimos un poco más de barrio, tuvimos un poco más de conocimiento y ya no caíamos en tantas cosas, pero eran gente muy bonita en aquellas épocas. Que también, justo lo que les iba a comentar era que cuando entras en estos estados de pánico, que te dicen, oye, va a venir alguien y no, va a acabar con la humanidad, creo que el instinto que se prende es la supervivencia. Entonces, por más que tú, si en este caso, que es algo que ya pasó también en esto de los falsos documentales, ¿se acuerdan que del caso que yo les comenté también pasó exactamente lo mismo? O sea, dentro de este programa también se avisó que era algo ficticio y la gente como que, aunque te lo digan ya tantas veces, o sea, se repita o sea constante este conocimiento de que lo que están contando no es real, yo siento que la cabeza sufre un bloqueo. O sea, como que en ese preciso momento eso es lo que no vas a escuchar porque lo que a ti te importa saber es qué es lo que está pasando para buscar como soluciones para poder sobrevivir, ¿no? Que justamente creo que eso haría Mapache. Mapache iría de voz en voz para ver quién le puede brindar el apoyo para darle un lugar seguro, ¿no? O en este tiempo alguna herramienta, voy a decirle así, que le pueda ayudar a que estos seres no la lleguen a lastimar, porque lo que te iba a preguntar, Sablier, es que no sé si tú tengas conocimientos de si ya había como un contexto de estos seres o simplemente fue el que dentro de este proceso que fue el escuchar a este señor hablando de ellos empezaron a enterar de esto, o sea, que había este tipo de seres y les empezaron a dar forma, porque también eso ya crea otra cuestión, otros miedos, ¿no? Sí, porque te empiezas a imaginar algo desconocido y te empieza a dar más miedo. Claro. Era 1938, entonces la Primera Guerra ya había pasado, la Segunda estaba como por ahí entrando los años fuertes, según yo. Entonces, pues obviamente el hecho de una invasión
era algo que temían las personas y sí afecta mucho la percepción, sobre todo porque si bien la novela se escribió mucho antes, acuérdense que pues las escuelas no eran lo que son ahora y los medios de comunicación tampoco, pero sí da otro contexto al saber que había en un lugar muy lejano, llámese las Europas en aquel entonces, pues había un concepto de invasión hacia otros lugares, entonces sí se tenía como un miedo bastante factible. Y de las criaturas, pues, acordémonos que toda cosa que nos está, aparte, esta vez ciega en los medios de comunicación en aquel entonces, pues sí se creía lo que nos dijeran. Entonces, había muchos, era cuando empezaban como estas campañas publicitarias de, quiero ahora mismo no sé qué producto y le regalamos otro, pero solo durante los primeros 5 minutos. Antes sí cumplían, antes sí había esta garantía de que estaba haciendo en tiempo real y pues cumplían. Entonces, si la gente era otra, las circunstancias se prestaron para esto. Claro. Y entre todas esas personas, reportaron que había 12 millones de personas escuchando estas noticias, que fue un rating masivo para la época. Ahorita les voy a platicar lo que ahora se cuenta, pero imagínense que esas épocas de cero, pues, versión visual, sino solamente escuchar, llega uno de los corresponsales y les dice, señoras y señores, esto es lo más terrorífico que nunca hemos presenciado. Espera un minuto, alguien está avanzando desde el fondo del hoyo, alguien o algo. Puedo ver escudriñando desde ese hoyo negro 2 discos luminosos. ¿Son ojos? Puede que sean una cara, puede que sea, y se corta la transmisión, reportando que en cuanto tengan más información reanudarán y vuelven con la música. Entonces todas estas spots empezaron como a mover cosas en la gente, que terminó causando que la gente en varios estados abandonaran casas, colapsaran carreteras. Wow. y aparte inundaran las estaciones de policía y las líneas de las comisarías para saber qué era lo que sucedía. Ellos tenían conocimiento de ello, para que vean cuánta confianza había en aquella época. Digo, aquí en México de conocimiento como no vas a la policía. Ahora, pues ¿cuántas personas lo empezaron a ver desde el principio, que escuchar desde el principio? O sea, acuérdate que a lo mejor tenías en el periódico, si comprabas el periódico, si tenías la posibilidad económica de pagar el periódico, los horarios de los programas, y tal vez te reportaban, y obviamente también tengo que decirles que Orson Welles no era el mejor diciendo todos, entonces muy probablemente también podría haber tenido un tema de manipulación ahí para que justamente su historia fuera creíble. Al chico le gustaba el conflicto, entonces no tienen una idea de cómo se manejaban en aquella época, no había horarios, a lo mejor la mamá lo escuchó, pero el hijo no, y el papá llegó, y entonces te dejas llevar por las emociones y ya no hay cabida como la razón. Entonces, aunque hayas escuchado, puede más el sentimiento y ya no dejas como que fluya la historia como, fue una radionovela, porque ves el pánico de los demás y dices, creo que yo también me estoy preocupando. Y comienzas a dudar de ti, y tal vez todo lo que es el impulso humano hizo que llegaran a estas circunstancias, porque aparte, tras 59 minutos de transmisión, terminaban la historia con la muerte del propio Orson Welles en su papel del científico, muriendo por causa de gases tóxicos que se estaban emanando de los agujeros en el piso. Okay. Entonces tampoco ayudaba el realismo, los efectos de sonido que le dio Orson Welles para la época. Tuvieron una ambientación impresionante, y estos sonidos extraños pues causaron que mucha más gente se friqueara, saliera de sus casas, y el 31 de octubre los periódicos comenzaron a reportar que todo era falso, que esta transmisión pues había sido sorprendente para la época, pero que las invitaban a que tomaran las cosas con mucha calma, con mucho tiento, y esto resultó en 3 cosas. 3 cosas bastante reportables, las demás pues la verdad la gente solo lo contó como de su ronco pecho. En Grover's Mill era una comunidad rural y estaban tan paniqueados todos los vecinos, hablando de irle a contar a los vecinos, que le dispararon al tanque de agua de la comunidad porque pensaron que se trataba de uno de los cuerpos robóticos que estaba descendiendo de las naves.
Mi vida, se quedaron sin agüita. Ok. En otro aspecto, hubo una señora que sí le pareció muy mal gusto este tipo de transmisión, entonces demandó a Orson Welles Ok. y hubo una indemnización por parte de Orson Welles a un señor que dijo que estaba en su casa y de tanto miedo y pánico que le dio, quiero que contextualicemos, éramos gente muy inocente en aquella época, de tanto miedo que le dio, dejó todo, ni siquiera se puso zapatos, corrió a su estación de trenes más cercana, compró un boleto de tren para escapar de la invasión. Y Orson le pagó tanto el boleto como los zapatos que él clamaba haber perdido porque no supo ni siquiera dónde los dejó. Ok. Y ya con esto concluyo porque vienen aquí unos cuantos estudios que, por cierto, vayan y chequen la página de National Geographic, que de ahí saqué mucha información. Y hay un canal que si les gusta como este tema de las historias, pero con un toque muy divertido, se llama Bully Magnets. Está muy interesante de escuchar y de ver. Entonces, para concluir, en 1980 hicieron un estudio donde obviamente la gente se justificaba de por qué reaccionó como reaccionó. Y algunos pues consideran que es como manipulación de datos, pero resulta que únicamente de todos los millones, de los 12 millones que estaban escuchando, únicamente 1.7 millones creyeron de verdad que la invasión estaba siendo algo real y únicamente 1.2 como que se asustaron, se perturbaron, pero que de ahí no pasó. Entonces, manipulación de los medios por todos lados en sus resultados, en la transmisión. Claro. Si ustedes quieren, por ahí en YouTube está tal cual el programa de radio como se vivió, para que, digo, nosotros ya estamos como más allá del mal que del bien, ya no creo que nos compremos tanto esas ideas, pero en el contexto sí asustó en su momento, sí causó mucho frenesí y gente, pues miren, ahí nos empezaron a quitar nuestra dulce cubierta de creer en los demás. Ahora ya sabemos que los medios de comunicación nos manipulan. Que también es importante poner atención en Sí. estos aspectos de poder discernir entre lo que sí es real y lo que no es real, ¿no? O sea, digo, al final de cuentas, como dice Sablier, era más complicado en la época el que ellos pudieran identificar que esto no era real, porque en realidad sí tienen mucha razón. El contexto en el que vivían es una parte muy importante y si ya habían sufrido durante la Primera Guerra Mundial este tipo de no ver volar aviones y no caer ciertos artefactos al lugar donde, o cercanos a los lugares donde vivían, era más lógico para ellos que sí pudiera suceder estas cosas. Pero también creo que tiene que ver mucho el conductor y yo sí creo que pues hay que pensar que ahorita las radios funcionan 24 horas, ¿no? O sea, o dejan música o hay locutores que se dedican a entrar muy temprano para que puedan empezar a dar noticias o poder empezar a interactuar con la gente. Pero pues yo me imagino que en esa época, si había dos locutores, pues ya era como mucho lo que podían haber logrado, ¿no? Entonces, fue muy largo, o sea, fueron 50 minutos, sí, ¿verdad? 59. 59 minutos de una persona creando pánico social donde nadie lo paraba y nadie le decía que esto podía traer consecuencias, porque pues hay que pensar que fue la primera vez, ¿no? Bien dicen que tenían que experimentar para poder discernir de que esto se volviera a provocar, cosa que no sucedió, pero al final del día sí creo que ahora ya tenemos más oportunidades para poder descubrir si lo que está sucediendo es real o no, pero sería interesante ir a verlo. Uh-huh. Yo creo que tienen razón, pero hay mucha gente muy crédula. Creo que todavía, por ejemplo, sí le sacarían un susto por lo menos seamos sinceros, como por 6 horas, sí los tienen en susto. Ya después van a decir, ay, no, todo era falso y no sé qué, y no sé cuál. Pues ahorita que Mira, lleguemos al mío, vas a ver, Mapache. mira, entonces, tan lejos, unos años se vivió una situación de que nos tuvimos todos que encerrar. Había gente incrédula que ya era como de, no, eso es una manipulación de los medios, eso no existe. Y pues es que ya no sabe uno si creer, si no creer, si es una exageración, si es una manipulación gubernamental. Yo nada más
quiero invitarlos a que ocupen el discernimiento. Lo que ustedes decidan va a estar bien. Únicamente, pues, vámonos al momento lógico. Las emociones, obviamente, sí, también somos humanos y nos mueven, pero deténganse a pensarlo. Si les dice la comadre, oye, está la oferta al 2x1, pero resulta que se gastan más en pasajes que en el 2x1 que vayan a adquirir, pues la verdad no vale la pena. Tómense su tiempo para relacionarlo, reaccionarlo, asentarlo y ya después lleven a cabo las acciones para que no cunde el pánico en ninguna de las circunstancias de su vida. Así es. Hablando de pánico, Oh, por Dios. continúo yo, chicas. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de lo que sería el fenómeno del 2012, que todos vivimos, creo que ahorita ya todos vivimos varios fines del mundo. Yo les puedo decir que en el 2000 yo no estudié porque dije, se va a acabar el mundo. ¿Y cuál? Puras mentiras, puras promesas. Esta teoría, chicas, empezó a sonar mucho cuando ya estaba a principios de lo que era 2011. Se empezó a escuchar mucho, es más, antes, como por el 2009, empezó a escucharse acerca de que en el 2012 se iba a acabar el mundo. Porque se preguntarán ustedes, decían que los astrónomos mayas habían predicho que el 21 de diciembre del 2012 ocurriría una alineación del cosmos, que sucedía solamente cada 64,000 años. Y que debido a esto se produciría la colisión de la Tierra con otro cuerpo celeste o sería tomado por un hoyo negro. O sea, nuestra pobre Tierra iba a ser succionada por un hoyo negro. Ok. Empezaron a salir muchas historias. Ajá. No, pero eso es muy cierto, nos está tragando el hoyo negro. Yo no veo fallas en la lógica de esas predicciones. Yo estoy de acuerdo con la teoría de este programa que se llama 31 minutos. Si no lo han visto, chicos, vayan a verlo, es muy bueno. En la que aparece Dios y les dice, es que se va a acabar el mundo, entonces todo el capítulo sucede y todo, y están esperando el fin del mundo. Y cuando nada pasa, dice, ¿qué pasó? Dice, es que se acabó el mundo, pero inició inmediatamente otro, y todos así de... Vean qué conceptos tan complejos. Gracias, doctor Cerebrón. Bueno, el asunto es que los mayas a lo que se referían con esto no era un gran cataclismo, perdón, un gran cataclismo, no era eso, no era que se fuera a acabar el mundo, sino que una nueva era iba a comenzar. A eso se referían los mayas, que eran muy inteligentes, muy hermosos, entonces, a eso se referían ellos, y la gente se nos fue por otro lado, como por supuesto siempre pasa. Hace bastantes años se descubrió lo que sería el planeta Nibiru, que es un planeta muchísimo más grande que el nuestro y que amenazaba con chocar contra la Tierra. Lo cual muchos científicos estaban diciendo que tal vez sí, que tal vez no, que no sabían. Luego de esto, de que saliera Nibiru a las pláticas, se empezó a escuchar otra teoría, que era la de que el Sol iba a emitir grandes rayos y que eso era lo que iba a matar a toda la vida en la Tierra. Cosa que, pues, como ustedes ven, seguimos aquí, así que no pasa. Todos ya estaban esperando justo que esto sucediera el 21 de diciembre. Pero, como les digo, y tratando de tranquilizar el asunto, lo que iba a suceder es que iba a comenzar el nuevo calendario maya. Era la nueva era que iba a comenzar. Sí, se iba a hacer la alineación de los planetas, porque sí, eso sí sucede, cada 64,000 años se alinean los planetas, pero no iba a pasar ningún gran cataclismo, no iba a suceder que se fuera a estrellar algo contra nosotros, no, no iba a suceder nada de este calibre de apocalipsis. Mucha gente empezó a comprar empezó a comprar sus amuletos para protegerse, tenían miedo, se armó un pánico colectivo muy fuerte, chicos. Y no solo por estas teorías que, justo lo que decía Sabler, fueron alimentadas por muchas cosas que se decían en los medios de comunicación. No solamente por eso, sino porque justamente Hollywood, haciendo lo que mejor hace, que es películas,
desde el 2009 empezó a sacar muchísimas cosas acerca del apocalipsis del 2012. Yo no sabía, y debo decirles que esto me impactó ahorita que lo estaba leyendo, que justamente la película Guerra Mundial Z se lleva a cabo el 21 de diciembre del 2012 y que esa iba a ser la forma en que iba a acabar el mundo, con zombies. Wow. Incluso sí, es un libro, yo no sabía tampoco esto, que es un libro esta historia, yo así de... Yo les debo decir y debo confesar que es una de mis menos películas favoritas de apocalipsis porque México desaparece y yo no estoy de acuerdo. Pero no, ay, ¿cómo se llama? La de todos los fenómenos meteorológicos que están hasta la... La que sería la de 2012. Ajá, esa sí, esa película. En esa película, miren, yo creo en la humanidad, pero sí creo que también es un pago de karma, porque entonces México, como está en otras altitudes climáticas, logra sobrevivir y ahora es Estados Unidos el que dice, perdón, perdón, perdón. Y No, están es la del día después del mañana esa. miren Lo esa, siento. justo la ironía del momento, porque ahora nos perdonaban todas las deudas, Sí. querían que las dejáramos pasar a través de la pared que habían construido y ya de, qué karma tan gacho. Esa película, chicos, también tuvo que ver en este asunto, que era justo lo que esperaban, que todos los icebergs empezaran a derretirse de una forma espectacular y que justamente toda el agua que iba a salir era lo que iba a inundar toda la parte de el norte de México, dícese de todo el planeta. Iba a inundar Inglaterra, iba a inundar Escocia, todo, o sea, todo. Y lo único que iba a sobrevivir era toda la parte sur del planeta. Dícese México, dícese los países, Pero nosotros no somos sur. Estamos en el norte. yo sé, pero no iba a alcanzar. Del norte, de México para arriba. Exactamente. De la trama de México para arriba, eso es el norte. Sí. Todo se iba a acabar de México para arriba, todo. Ok, eso me gusta. Iban a pasar por otra era de hielo, que justamente eso era lo que pensaban que iba a suceder. Otra película que nos trae esta teoría es justo una película que yo sé que alguien, que un cierto actor que sale en esta película no le cae. No me cae. Ok. A alguien, no le cae a alguien. Esta película que se llama Presagio también causó mucha histeria entre la gente porque salió justo meses antes de que fuera a suceder todo este asunto. En esta película sí pasa lo de las llamaradas solares, pero con un toque de misticismo donde una niña puede predecir todos las catástrofes que van a suceder, incluyendo el fin del mundo. Entonces, todas estas películas empezaron a hacer que la gente se pusiera más nerviosa y empezaran a tener más miedo. Pero tal cual, llegó el 21 de diciembre, muchísima gente gastó hasta decir basta, mucha gente hizo muchísimas cosas, creo que hasta hubo un culto que hizo la autodesuscripción de la vida. Uh-huh. Y para que al final el 21 de diciembre fuera un día como cualquier otro y no pasara nada. Muchas cosas se escucharon en las noticias de que todo había sido un fraude, que todo había estado, que los mayas se equivocaron. Chicos, no se equivocaron. Simplemente iba a empezar una nueva era, no se iba a acabar el mundo. Nunca dijeron... No lo supieron interpretar. O sea, ese no fue problema de los mayas. Los mayas dejaron ahí, quien lo quiso interpretar de otra manera, ese es su problema, no el problema de ellos. Exactamente, porque ya la gente se imaginaba un megacataclismo y no, chicos, no pasó. Nos volvieron a engañar como en el 2000. Oye, aquí también entraban estas, ay, es que no sé cómo, profecías, porque había alguien que también había dado una profecía, ¿no? De que, o sea, que se complementaba con la información que dieron los mayas. No recuerdo qué profeta fue, pero según yo fue muy sonado también en la época porque
creo que o sea, se complementaba y había cosas que decían tanto en esta interpretación que hicieron de los mayas como con este profeta, que también tenía muchos años de haber escrito como sus profecías, y entonces la gente empezó a decir, no, pues sí, sí es real lo que está pasando, porque independientemente de los mayas, tiene que ver también con esta persona, y creo que hizo que también el pánico no creciera solamente en México, sino que se diera en muchas partes del mundo. Pero fue porque este profeta, les digo, no recuerdo muy bien su nombre, y yo les voy a decir por qué lo sé, chicas, porque a mí esa situación sí me causó pánico. O sea, yo no estaba consciente de que sí se iba a acabar el mundo, pero el ver este tipo salieron muchísimos documentales, yo recuerdo que en la época, pero muchísimos documentales que hablaban justamente de este fin del mundo y por qué, y lo que estábamos haciendo también para seguir fomentando que esto sucediera. Y uno de esos era justamente las profecías de este señor, y hablaban de este complemento que había de estas dos teorías, que decían, claro, es que él está diciendo esto y los mayas están diciendo esto, entonces, claro, tiene mucho sentido lo que se está hablando. Y este documental en específico, que lo pasaban muchísimo, yo recuerdo en ese momento, nosotros teníamos la compañía de Dish en uno de estos programas que se dedicaban a dar puros documentales. Salía muchísimo antes de que llegara el 21 de diciembre. Era como constante ver los documentales de estas profecías, ¿no? Llamémoslo así, porque tanto los mayas como este señor era como una profecía. Entonces yo creo que eso también fomentó el que se siguiera generando más pánico, porque ya no solamente era ver películas o ver, ¿no? Sino ver documentales en los cuales tú creías, pero recuerden que hay falsos documentales también. Este, Que también ya tenemos un capítulo y no se lo pierdan, vayan a verlo, sí, please. exactamente. Justo estaba ahorita checando porque saqué yo mi información y aquí la tengo. Que decían que el pueblo Hopi, que es más bien la tribu Hopi, que es una tribu de, si mal no recuerdo que aquí ahorita leí, son de Estados Unidos. Ellos también hablaban de profecías acerca de justamente esta fecha, de que algo iba a pasar muy fuerte, pero no se refieren así tal cual a como que fuera a acabarse el mundo, solo dijeron que algo iba a suceder. Y Ok, pues de otra persona que dijera profecías, pues se me ocurre Nostradamus puede ser. o Bababanga. Mira, creo que se conjuntaron muchas cosas por allí. Ya no sé dónde dejé la página abierta, pero fueron fenómenos astrológicos como los que astronómicos, perdón, como los que tú decías, esta alineación de los planetas. Hubieron también como esta parte de cosas y escritos que habían vaticinado para el 2012 algo como llamado el 13º Bactún, que era como este reinicio o este cierre del mundo. Ajá. Y eso se conjugó con el tortuguero, que también son como inscripciones a futuro. El Chilam Balam, ahora sí, que era justamente también una serie de profecías sobre la cosmovisión de los mayas. Y hay como una serie de explicaciones que yo creo que ahorita Mapachito nos va a complementar, pero sí, sí hubieron como muchas coincidencias y tal vez nosotros en nuestra poca comprensión de la cosmovisión maya nos supimos interpretar, como dice Luna Rosa. Sí. ¿Sabes que lo que vaticinaban los mayas era tal cual el cambio de lo que iba a suceder en el mundo? Y que sí, que iba a haber invasiones, todo ese tipo de cosas que lamentablemente hemos vivido los mexicanos, pero en realidad no era tal cual una teoría de que se iba a acabar todo. O Sí. sea, ellos lo quisieron arreglar de esa forma, otra vez tal cual, lo quisieron acomodar a esto, porque incluso se habló de que en foros de ufología, el SETI, que es el acrónimo del inglés para un centro que investiga la existencia de otros seres extraterrestres. Decían que el SETI en algunos foros estaban poniendo que habían detectado naves del tamaño de ciudades que se dirigían a la Tierra, lo cual fue falso, lo cual yo siento que también fue para armar la histeria colectiva y que muchos seguimos alimentando con muchísimas cosas
y que lamentablemente, o qué bueno, no sucedió nada de esto. Simplemente era una nueva era, tal cual como los mayas lo hablan, porque sí, nosotros pasamos diferente, simplemente nuestra fiesta de fin de año, estamos pasando un nuevo año. No es que se vaya a acabar el mundo, sino estamos pasando un nuevo año. Y fue lo que muchos científicos no comprendieron al intentar investigar lo que sería el calendario maya. Lo que pasa es que recordemos que en general las culturas prehispánicas son complejas porque en realidad no hay como, eh, no hay algo que sea tan explícito en cuestión de que nos pueda dar una directriz hacia donde ellos estaban, ¿no? Porque recordemos que estamos hablando de interpretaciones, que yo sé que hay gente que todavía sigue con esta cultura, que sigue, ¿no? Que tiene muchísimo conocimiento, porque de verdad que para mí de las culturas más enriquecedoras es la maya, porque tienen muchas cosas, muchas, las cuales a veces son como complejas en cuanto a estas cuestiones de investigaciones. Entonces, yo sé que los antropólogos, que según yo son las personas, si no estoy mal, que se encargan justamente de este tipo de investigaciones, pues van a seguir la directriz que ellos han investigado, que ya llevan como tiempo, ¿no? Siguiendo, pero la realidad es que muchas veces cuando hablamos de otras culturas y de otros momentos en la vida, no sabemos qué era lo que estaba pasando ni cuál era el contexto de lo que estaban hablando, ¿no? Es por eso que yo creo que existe también muchas leyendas alrededor de cualquier cultura que nosotros investiguemos, porque tiene que ver con una forma de expresión diferente, por supuesto, para empezar, porque no utilizaban las palabras que nosotros ocupábamos o no ocupaban la lengua que nosotros estamos ocupando, y entonces todo esto al momento que nosotros estemos haciendo una interpretación o que estemos haciendo, no sé, tratado de transcribir esta información que ellos nos están dando, puede ser que la palabra, como en México, ¿no? Creo que se ocupa muchas veces, tenga muchos sinónimos. Entonces, al final del día, se va a buscar el que tenga mejor implicación en el contexto, ¿no? Entonces, eso es que al creo fin y al cabo, todos son interpretaciones, porque no exacto. sabemos qué querían decir. Sí, Así exacto. de sencillo. No se sabe, entonces hasta el día de hoy la gente lo que hace es seguir por esta línea porque es lo que conocen y es lo que hasta el día de hoy se sabe. Ahora ya después de muchos años ya se ha investigado un poco más, han tenido mayores avances porque también recordemos mientras va pasando el tiempo pues también se van encontrando más reliquias y se van encontrando más cuestiones que nos dan una pauta a saber un poco más de lo que se trataba. Entonces yo creo que ahora ya tienen una interpretación diferente, pero en el momento era lo que estaba pasando, era lo que las personas que estaban investigando estaban diciendo, porque yo tampoco recuerdo que saliera gente experta en este ámbito a decir, oigan, no, esto no es así. Tal vez sí pasó, pero justamente en el colectivo nos enfocamos más en lo negativo que lo que ellos podrían haber salido a haber dicho, ¿no? Que retomamos lo que decía Sablier al inicio. Los medios de comunicación pueden darnos la información, pero nosotros tomamos lo que queremos. Fíjate, yo ahorita estaba checando varios artículos y sí salieron muchísimos artículos tanto en el 2011 como antes, de que justamente decían los expertos, es que estamos hablando de una nueva era, no de que se vaya a acabar el mundo. Sí. Pero yo siento que fue tanto el miedo que empezó a surgir en la gente de no saber qué iba a pasar. Y con todo esto que nos bombardearon, porque sí nos bombardearon con muchísima información esos años del 2012, yo siento que todo eso fue lo que evitó que captáramos esta otra información. Yo les puedo decir que en el 2012 el fin del mundo era el menor de mis problemas. Entonces, yo la verdad ni le tomé importancia. Y Estamos incluso, pasando por la adolescencia mapache. O sea, o sea, sí. uno no estaba para ponerse a pensar en chin, ya se va a acabar el mundo, uno decía ya que se acabe, ¿no? O sea, era para nosotros de, pues, no tiene nada que ver, y he ahí el problema con algunos temas con los conspiracionistas, porque justo empezamos a causar este pánico en todas las demás personas. Y sí. Gente, miren, yo respeto mucho las creencias, solo mantengamos la mente abierta. Si creen que se va a acabar el mundo, está perfecto, solamente tengan la mente abierta, que tampoco, también está la posibilidad que no se acabe, o sea, y los que decimos, no se va a acabar, va a seguir, mantengamos la mente abierta, algo puede llegar a suceder que acabe con esta existencia, sin saberlo,
pero también consideren algo que la Guerra de los Mundos, así acaba la novela, que la original, no la adaptación, que nos hemos ganado nuestro lugar en la cadena evolutiva y en la cadena alimenticia porque hemos sabido cómo adaptarnos. No digo que seamos la mejor especie, porque sí, híjoles, hemos quedado de ver, señora naturaleza, Sí. pero todos los días muchas razas, especies se extinguen por su falta de adaptabilidad y nosotros somos los que hemos perdurado, incluso a pesar de enfermedades. Entonces, nos hemos ganado nuestro lugar, no somos tan débiles, tampoco es como que seamos la supremacía, relájense un montón, pero mantengamos la mente abierta, por favor. Sí. Y ahora, aquí nada más una última frase. Algo que, chicos, yo soy súper fan de Doctor Who, de esta serie de la BBC. Muy bueno. Y hay algo que dice el doctor que yo estoy 100% de acuerdo y que tiene que ver con todas estas teorías, todo esto de que nos vamos... Sí. Sí, no, chicos, tal vez ni siquiera venga un extraterrestre de suscribirnos, ni siquiera pase nada. Y solo vivamos y hasta el momento en que nos llegue la hora. Dejen de pensar tanto en que se van a acabar. Listo. No sabemos, no tenemos ni idea. Ya. Y me apaché, lo saqué de mi pecho. Ok, chicas, pues bueno, vamos a continuar con estas conspiraciones de los medios de comunicación. Yo voy a decir algo, porque yo he visto y ahora que estuve investigando mucho sobre la información de este suceso del que les voy a platicar, sé que hay muchas personas que piensan que esto nació en México y no es así. Ahorita les voy a contar un poquito más. No es de México, chicas. Ah, ahí va. Pero me voy a centrar en México, porque pues claramente mi investigación fue enfocada a eso. ¿Ok? Nada más para aclarar un poquito. Pero por supuesto que le voy a dar crédito al país de donde viene este suceso, porque ya sé que mis amiguitos de allá, ¿no? Pues obviamente tienen derecho a escuchar esto. Voy a hablarles del chupacabras. Y como les decía, pues mucha gente cree que el chupacabras es de México, cosa que al estar investigando me llevé una gran sorpresa porque he de decirles que al igual que ustedes, yo también lo pensaba, porque de hecho en México ya es considerada como una leyenda, o sea, ya subió de categoría. Sin embargo, no es así. Esto nació en Puerto Rico, chicas. Entonces, vamos a imaginarnos que estamos en Puerto Rico en el año de 1995 y... No por apropiarnos de tus historias. No, para nada. Se los prometemos que no es con intención, simplemente había falta de conocimiento, pero sí veía que muchas veces, por ejemplo, en algunos videos que me metí como para hacer investigaciones de los que ahorita les voy a platicar, sí mucha gente ponía ¿por qué no dicen de dónde es el origen, no? O por qué, y creo que sí es importante porque pues merecen el crédito, claro que sí, pero sí he de decirles que hubo una exposición muy grande a este suceso en México. Y ahorita les voy a platicar un poquito más de esta situación. Lo que pasó fue justamente que contaban que llegó una época donde empezaron a morir animales dentro de una granja y no tenían como un conocimiento muy claro de qué era lo que estaba pasando, porque decían que cuando justamente estos animales pues ya se encontraban sin vida, se daban cuenta que no tenían ninguna lesión, no tenían ninguna como herida o simplemente no había sangre alrededor de los animales como para manifestar cómo habían fallecido. Lo que sí podían, y era una característica muy importante de estos animales, era que parecía como si hubieran sido chupados, es decir, como si estuvieran secos durante varios días, y esto hizo que la gente se empezara a preguntar qué era lo que había sucedido y por qué estaba pasando esto. Durante todo este proceso empiezan a platicar con la gente cercana a este lugar y ellos empiezan a dar una descripción de un animal que pudieron ver y esta descripción va a variar dependiendo como del lugar y la zona, pero lo que sí pueden decir es que es un animal muy grande. Ajá. Algunos dicen que tiene como esta especie de escamas o otras dicen que tiene como garras largas, ¿no? Entonces todas estas descripciones empiezan a como pasar de voz populi a empezar a llegar a otros países.
Los países que fueron más, que tuvieron, pues que llegó más la noticia a ellos, fue justamente a Estados Unidos y México. Ahora, aquí es importante decir que México, México hermoso, tenemos la costumbre de no hacer investigaciones o la gente no investigaba qué era lo que estaba pasando, ¿ok? Hay que aclarar que eran los años 90, entonces estamos diciendo que tampoco había mucha extensión en cuanto justamente a estas redes sociales o a estas plataformas, ¿no? Pero pues había canales que comunicaban y que daban noticias que eran muy importantes en México. Estos canales empezaron a dar apertura justamente a toda la información que hasta el día de hoy nosotros conocemos como el chupacabras y de donde se ha formado esta famosa leyenda, ¿sí? Sí quiero mencionar que uno de los canales más importantes, y no le estoy tirando a la televisora, simplemente si ustedes se ponen a investigar, es el canal que tuvo la mayor cobertura en cuanto a esto, fue TV Azteca. Y como ustedes sabrán, en ese momento Javier Alatorre era uno de los conductores que la gente tenía como que era de la verdad. O sea, decía, era una persona que se dedicaba al periodismo para poderlo platicar a la gente de una forma donde no los iba a engañar, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó, chicas? Es que si ustedes se meten a YouTube, primero que nada, quiero que sepan que estas entrevistas están en YouTube. Entonces son de añísimos. Tal vez el audio está muy malo, lo que quieran, ustedes se pueden meter a buscarlo tal cual. Pero la verdad es que la noticia se veía desde la perspectiva que ahora podemos ver nosotros, pues que no tiene mucha lógica en cuanto a lo que mostraban en los noticieros, ¿eh? Yo me estoy pasando en lo que mostraron los noticieros. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que justamente cuando llega a México, la gente empieza a comentar la misma situación que pasó en Puerto Rico, que muchos de los animales, sobre todo las cabras, eran las que estaban, falleciendo de la manera en como les comentaba, que era que encontraban como una herida, pero que no había sangre alrededor y no había ninguna otra lesión para que los animales pudieran haber fallecido. Y entonces todo esto se fue complementando hasta hacer masivo la información del llamado chupacabras, ¿sí? Ustedes me dirán, ¿cuáles son los hechos que postaban los noticieros para que pudieran argumentar que este animal existía? Bueno, y voy a recalcar aquí mucho en México, porque sé que en Puerto Rico también hay investigaciones, también hay diferentes entrevistas, pero específicamente en este noticiero lo que hacían era ir de Voz Populi a preguntarle a la gente si ellos habían tenido algún acercamiento justamente con este tipo de animales y la gente empezaba a hacer una descripción de el chupacabras. Ahora, hay otro, chicas, que yo, perdón, pero es que yo sí me morí de risa, que es que una niña vio al chupacabras y el hecho que la niña puede demostrar que así sucedió fue haciendo un dibujo. Y entonces, esto ya era un hecho que la gente empezaba como a tomar en cuenta para decir, ok, yo no lo he visto, no soy consciente, pero sé que hay un animal que es así. Ahora, hoy en día, pues ustedes pueden meterse, pueden ver como desde un ámbito menos caricaturesco al chupacabras, ¿no? Porque ya tenemos mayor tecnología donde pueden plasmarlo. Pero pues imaginemos que en ese momento no tenían justo lo que decía Sablier, ¿no? También en ese momento la gente solo privilegiada era la que contaba con cámaras que podían ayudar a que se pudiera reflejar este animal porque salía en las noches. Entonces, hay que pensar que tampoco el flash de las cámaras en ese momento, que todavía eran de los que hacían, ¿se acuerdan, chicas? Por más que tomara la foto salía quemada muchas veces. Entonces, no había mucha tecnología para poder descartar esta información, ¿sí? Con el paso del tiempo y de los años, muchos científicos se enfocaron en saber cuál era este animal y qué era lo que estaba sucediendo. Descubrieron que lo más probable es que fueran perros o lobos o algún animal doméstico el cual había tenido sarna. Lo que era una parte importante y que no les mencioné del chupacabras es que el chupacabras no tenía pelo. Ajá. Vamos a imaginarnos que era como de estos gatitos egipcios, así. Entonces lo que ellos decían es que pues claramente cuando los animalitos les da sarna se les va desprendiendo
el pelaje y pues muchas veces sufren como lesiones graves en la piel que se ponen como rojitas porque pues obviamente es por donde está saliendo todo, pues todo el mal que tienen en su piel. Entonces lo que hacía era justo esto, que se ponía roja la piel y entonces daba esta apariencia de animal como el Del que infierno. pensaba la gente. Exacto, sí. Justamente decían que era parte importante. Yo por ¿cómo es que surge el amarillismo? Mapache reportera. Mapache, hubieras ido a pedir trabajo en esos tiempos y hubieras ganado, mira, Millones. millones, millones. Entonces, pues, ¿por qué creó mucho pánico? Fue justamente por esto, por los medios de comunicación que daban muchísima exposición a pues a esta información que les iba llegando, ¿no? Y ya no hablemos de otros países como Estados Unidos y Puerto Rico, que eran como los que estaban ahí a la par. O sea, México sí creó un pánico social a nivel nacional de este animal, porque mucha gente empezó a guardar a sus animales, a poner trampas para que este animal no se acercara, o sea, empezaron a hacer muchísimas cosas, los gatitos manifestando, a poner muchas cosas que para cuidar a sus animales, porque aparte lo que decían era que pues justamente era con lo que ellos vivían, era con lo que ellos sobrevivían. Entonces, Claro. el que encontraran a sus animales muertos era una pérdida económica para ellos. Entonces, imagínense que ustedes están en esta situación y les llega un noticiero que ustedes en el que confían, ¿no? Y les empieza a decir que hay un animal suelto, que ya se les vio en Puerto Rico, porque aparte esa era la noticia, ya se le vio en Puerto Rico, ya se le vio en Estados Unidos, o sea, como si el animalito pudiera volar, ¿no? Y llegar a diferentes partes del mundo o creara como esta nueva especie, algo así, y empezó a crear un pánico muy grande. Sobre todo en esta cuestión ganadera, mucha gente sí se empezó a asustar muchísimo de esta situación. Uh-huh. Quiero comentar aquí, chicos, que escuchen y chequen, chicos. Una vez me gustan mucho los videos de Franco Escamilla y en uno de sus videos hablaba acerca de que él tenía miedo de que la Llorona lo hubiera perseguido a otro país. Y dices, pues sí, nada más fui a tomar el avión para venir a asustarte a ti, que es justo lo que ha estado pasando ahorita con otro caso del que hablamos en otro de nuestros capítulos, de Baba Vanga. Ah, ajá, ok. Chicos, no, los espíritus no se van a subir a un avión nada más para venir a asustarlos a ustedes. No, se teletransportan, obviamente. O están pegados a ustedes no saben. Entonces, ya me imagino yo al chupacabras ahí pidiendo aventón en la carretera de Puerto Rico de, ¿me llevas a México, compa? Así, ay, me pasé, no, ahora regresen, me fui a Estados Unidos, me tengo que regresar. Sí, que digo, hay gente, déjenme, les cuento que de repente en estos videos que yo estuve leyendo, hay mucha gente que sigue creyendo de verdad que existe este animal, lo cual, o sea, los científicos decían, claro, existe un animal que puede estar matando al ganado, claro que sí, o sea, sí hay, pero no es un chupacabras, es un coyote, ¿no? Dependiendo de la región, es un perro, es que tiene, o sea, que le dio cierta enfermedad, la cual ocasionó que se viera de esa forma, que es sin pelaje, con las garras largas, ¿no? Que sí, puede estar atacando a tus animales, pero no es el chupacabras, ¿no? Digo, hablando científicamente, ustedes, gente, pueden creer lo que quieran. Si ustedes dicen que el chupacabras existe, pero eso es lo que dicen científicos, lo que ellos... Pero nosotras sabemos bien claro que en realidad es Remus Lupin convertido en lobo, el que vino a matar a los pobres. No ayuda. Estoy de acuerdo, papache. Ya, tu teoría me gustó más. Les dije. Ok, sí. ¿Algo más? No. Okay. Tras descubrir que la identidad del chupacabras era en realidad Remus Lupin, los invitamos a que nos dejen en comentarios si ustedes creen en estas
cosas que pues para nosotros respetamos opiniones y el mismo respeto que se vea reflejado en los comentarios, chicos, sobre estas farsas que sonaban muy reales, muy para conocer su opinión. También los invitamos a que nos sigan en redes sociales, de menos en Facebook, Instagram y TikTok. Ahí estamos acompañándoles. También los invitamos que si están sus posibilidades nos acompañen en Patreon para poder seguir generando contenido que a ustedes les gusta. Y sin más, cuídense mucho. Bye.